Siguiendo con la exposición, vamos a ver en este momento los problemas por procesos y actividades a nivel estratégico. Proceso 1. Contacto inicial en el nivel estratégico. No se elaboran e implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos, históricos, con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento del saludo inicial. 2. No se elaboran e implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos, históricos, con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la ruptura del hielo. 3. No se elaboran e implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la presentación del Scotiabank. 4. No se elaboran e implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la presentación del representante de ventas. Proceso 2. Detección de necesidades en el nivel estratégico. Actividades. Actividad 1. Elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la formulación de preguntas. Actividad 2. Elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la escucha y confirmación. Actividad 3. Elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la identificación de necesidades y perfil del cliente. Actividad 4. Elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento del acuerdo de necesidades. Siguiendo con la actividad 5, la cual refiere a elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la generación de interés. Proceso 3. Oferta de solución en el nivel estratégico. Las actividades que se van a dar dentro de este proceso son: actividad 1. Elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos e históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la descripción de beneficios hacia el cliente. Actividad 2. Elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la fundamentación del beneficio. Actividad 3. Elaborar e implementar lineamientos analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la confirmación de valoración del beneficio. Seguimos con el proceso número 4. Gestión de objeciones en el nivel estratégico. Actividades. Actividad número 1. Elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la identificación del tipo de objeción. Actividad número 2. Elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la empatía con el cliente. Dentro de la actividad 3 tenemos elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento del tratamiento de la objeción. Dentro de la actividad 4 hace referencia a elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la corroboración de la conformidad del cliente. Dentro del proceso 5, cierre en el nivel estratégico. Actividades dentro de este proceso. Actividad número 1. Elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la identificación de señales de cierre. Actividad 2. Elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de los pronósticos de cierre. Dentro de la actividad 3 tenemos elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos e históricos
con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de los documentos, de la documentación de acuerdos. En la actividad 4 tenemos elaborar e implementar lineamientos estratégicos para así facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la despedida. Dentro del proceso 6, reunión de documentación cliente en nivel estratégico. Las actividades que tenemos dentro de este proceso 6 son elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de definir la documentación necesaria del cliente. Dentro de la actividad 2 tenemos elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de entrega al cliente, el checklist de documentos que deberá presentar. Dentro de la actividad 3 tenemos elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de evaluar la posibilidad de apoyar los trámites de documentación para el cliente. Actividad 4, elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de acompañar en el trámite de la documentación con el organismo correspondiente. Dentro de la actividad 5 tenemos elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de acompañar en el trámite de la documentación con el organismo correspondiente. Dentro de la actividad 5 tenemos elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de recordar a los clientes sobre el estado de seguimiento de los trámites gestionados. Tenemos el proceso 7, 8 y 9. Dentro del 7, verificación del perfil del cliente en el nivel estratégico. Las actividades que tenemos dentro son elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de procesamiento de la verificación del cliente. Actividad 2. Elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la comunicación del cliente de resultado no favorable. Proceso 8. Confección de solicitud de armado del expediente en el nivel estratégico. Las actividades. Actividad número 1. Elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de procesamiento del armado del expediente del cliente. Actividad número 2. Elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la validación de la documentación sustentatoria. Dentro del proceso 9 tenemos seguimiento del estado de la solicitud en el nivel estratégico. Actividades dentro de este proceso son: actividad 1, elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros gráficos comparativos del procesamiento del seguimiento de la solicitud ingresada. En la actividad 2 podemos encontrar elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la información. Visión y misión del área de ventas del Scotiabank. La visión: ser un área que cumpla con los objetivos a través de esfuerzos, transmitiendo una imagen de humildad, seriedad, confianza, profesionalidad a nuestra tarea. Misión: realizar acciones de ventas proactivas con el objetivo de contactar a clientes potenciales.